tener otras entidades que cursan con esta microangiopatía trombótica y que voy a describir más adelante. Pero característicamente nosotros vamos a tener que el paciente con PTT tiene una pentada dada por fiebre, alteraciones neurológicas, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla renal, pero también podemos tener isquemia intestinal, isquemia miocárdica, isquemia del sistema nervioso central, que van a ser parte de este mecanismo fisiopatológico que nos va a dar finalmente el cuadro clínico característico de estos pacientes. Por laboratorio, nosotros vamos a documentar siempre una cuenta plaquetaria en un rango grave de trombocitopenia, hemoglobinas casi siempre menores de 10, con elevación de lactato deshidrogenasa, aptoglobinas disminuidas, reticulocitos aumentados, y lo característico de la microangiopatía trombótica, la presencia de esquistocitos. Puede haber elevación de la creatinina, no tan alto como en el síndrome hemolítico urémico, y puede haber incremento de la troponina como dato de isquemia miocárdica, no en todos los casos, y algo importante es que los tiempos de coagulación deberán ser normales para hacer el diagnóstico diferencial con una coagulación intravascular diseminada. Como es difícil tener niveles de Adams 13 para poder medir en un servicio de urgencias o en una medición ordinaria en hospitalización, se han tratado de establecer scores de diagnóstico y quizá uno de los más nuevos es este llamado Plasmic Score, que trata de identificar estos datos clínicos y de laboratorio que pudieran apoyar el diagnóstico rápido de una púrpura trombótica trombocitopénica y poder llegar a el inicio de tratamiento. Entonces, toma en cuenta la cifra plaquetaria, los niveles de creatinina, el patrón hemolítico, ¿sí? Y esto es algo bien importante. La PTT se puede presentar como algo secundario a fármacos, algo secundario a una enfermedad autoinmune, algo secundario a una neoplasia. Entonces, tendremos que tener descartada alguna otra condición secundaria para poder apoyar fuertemente a esta PTT inmunológica. Y les decía, los niveles de Adams 13 casi siempre en su actividad estará menor del 10% para apoyar el diagnóstico. Si es por arriba del 10%, podría ser otra condición, no necesariamente una PTT. Y bueno, esto es lo que vemos normalmente cuando hacemos un frotis de la sangre, ¿no? Vemos estos famosos fragmentos eritrocitarios o esquistocitos, y esta lámina inferior trata de hacer como un diagnóstico diferencial entre lo que son anemias hemolíticas comunes y una púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? Entonces tenemos una microangiopatía trombótica en la cual hay presencia de esquistocitos, a diferencia de una anemia hemolítica en donde hay microesferocitos, eritroblastos y no necesariamente tantos esquistocitos como característicamente se llega a observar en una PTT. La clínica, sabemos, es un síndrome purpúrico con aparición de petequias, equimosis, muy importantes en los sujetos que tienen este tipo de patología. Hay muchas causas de citopenias inmunológicas y esta tabla intenta hacer como un diagnóstico diferencial entre lo que nosotros nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Entonces tenemos anemia hemolítica autoinmune, neutropenia inmunológica, trombocitopenia inmune primaria y púrpura trombótica trombocitopénica. Y en todos los casos podemos ver que la etiología es idiopática o es inmunológica primaria, ¿sí? Vamos a tener algunas situaciones asociadas a fármacos en casi los 4 escenarios. ¿Sí? Podemos tener entidades linfoproliferativas. En la PTT el embarazo es un factor de riesgo importante para el desarrollo, la malignidad también está considerada como una condición secundaria, infecciones VIH principalmente y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Graves que nos van a condicionar esta entidad. El diagnóstico diferencial, por tanto, tendrá que hacerse con algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces, enfermedades autoinmunes como lupus, esclerodermia, síndrome antifosfolípidos, infecciones sistémicas, principalmente virales, bacterianas y algunas fúngicas como aspergillus, malignidades sistémicas, tomando en cuenta aquellas que cursan sobre todo con coagulación intravascular diseminada. Vasculitis en general por la presentación clínica que ya sabemos de las lesiones y la coagulación intravascular diseminada básicamente en escenarios de sepsis y cáncer que nos van a dar también trombocitopenia y anemia hemolítica, aunque aquí la diferencia la harán los tiempos de coagulación con el alargamiento del TP principalmente.
El asociado a gestación, siempre tomando en cuenta otras entidades diferentes a la PTT, como el síndrome de HELP, el síndrome hemolítico urémico y la eclampsia. Y aquellas condiciones asociadas a fármacos, principalmente quininas, inhibidores de calcineurina, que también nos pueden dar una especie de microangiopatía trombótica. La hipertensión maligna, que nos va a dar presencia de esquistocitos en la sangre, y el síndrome hemolítico urémico, que es una entidad un tanto diferente en la fisiopatología que se permite diferenciar de la PTT. Este algoritmo de diagnóstico nos va entonces a englobar aquellos sujetos que pudieran tener esta condición para poder dar un tratamiento de manera rápida. Entonces, trombocitopenia más presencia de microangiopatía, ¿no? Entonces, anemia hemolítica con esquistocitos, aumento de lactato deshidrogenasa, aumento de reticulocitos, aumento de bilirrubina indirecta, y la presencia de alguno de los síntomas clínicos, neurológicos, compromiso renal o compromiso gastrointestinal, sobre todo dolor abdominal, náusea y diarrea. Si tenemos estas condiciones y aparte tenemos oportunidad de medir la actividad de ADAMTS13 y esta es menor a 10 unidades, el diagnóstico será una púrpura trombótica trombocitopénica y tendremos que dar el tratamiento de primera línea, que hoy por hoy sigue siendo el recambio plasmático terapéutico. En el caso de que los niveles de ADAMTS13 sean mayores y que haya mayor compromiso renal que neurológico, probablemente entonces nos estemos enfrentando a un síndrome hemolítico urémico atípico, y sobre todo cuando los niveles de ADAMTS13 sean mayores de 10, y aquí también tendríamos una variante en el tratamiento que sería con el eculizumab. Entonces, así como hay una historia en la púrpura trombótica trombocitopénica, también hay una historia en el tratamiento, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos desde ese primer reporte de Moscovitz de la púrpura trombótica trombocitopénica hasta la identificación de ADAMTS13 y el pensar que había una sustancia que se tenía que reponer en estos sujetos con la enfermedad. Y entonces, de 1924 hasta 1991 se establece el recambio plasmático terapéutico como la terapia estándar de tratamiento para esta entidad, y vamos a llegar a la época reciente en donde tenemos ya las nuevas terapias, en donde se incluye incluso el anticuerpo monoclonal rituximab o esta molécula biespecífica llamada caplacizumab, de la que voy a hablar brevemente más adelante. Entonces, hay que recordar que el reemplazo plasmático terapéutico incrementa la supervivencia de la PTT hasta en un 80-90% de los casos cuando se inicia de manera temprana, y algo importante en las revisiones es que no hay diferencia entre usar plasma fresco congelado o el plasma que está modificado por una técnica de solvente detergente y que conocemos comúnmente como Octaplas. No hay una diferencia significativa, se pueden utilizar los dos en el recambio plasmático, y generalmente vamos a hacer un recambio de 1 a 1.5 volúmenes sanguíneos totales para poder lograr la reposición del ADAMTS13 por un lado y recuperar la cuenta plaquetaria, disminuir los niveles de lactato deshidrogenasa, que serán nuestros parámetros de referencia para decir que el paciente tiene respuesta a tratamiento. La infusión de plasma en los sitios donde no tenemos una máquina para recambio plasmático terapéutico también es una opción. Esta infusión de plasma de manera inicial se aprobó para la PTT congénita, dando una dosis de 20 a 40 mililitros por kilogramo de peso cada 2 a 3 semanas para aquellos niños que tenían la deficiencia congénita de ADAMTS13. Esto en un adulto es mucho volumen, generalmente al menos la experiencia del centro es que manejamos de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso por día de plasma. Eso aún así es un volumen bastante importante. Habrá que tomar en cuenta aquellos sujetos que tienen falla cardíaca porque podemos generar sobrecarga de volumen. Entonces, lo que está reportado en la literatura, 20 a 40 mililitros por kilogramo de peso, eso para PTT congénita. La inmunosupresión, podemos utilizar esteroides, rituximab, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, R-CHOP, ¿no? Prácticamente, pero finalmente estas terapias que podríamos dejar como tercera línea, ¿no? Siempre digo que cuando hay
muchos fármacos para una entidad es porque ninguno sirve, ¿no? Entonces, estos que son de tercera línea se han utilizado, pueden servir, sobre todo en aquellos casos que son catalogados como refractarios, primarios o que tuvieron una recaída importante. ADAMTS13 recombinante es una terapia novedosa, la dosis es de 20 a 40 unidades por kilogramo, esto en PTT congénita. Todavía el uso en PTT inmunológica es controversial porque se cree que puede el autoanticuerpo neutralizar a la molécula recombinante, entonces los ensayos están saliendo para combinar recambio plasmático terapéutico con el ADAMTS13 recombinante y tratar de acortar el número de ciclos de recambio que se le da a los pacientes. N-acetilcisteína es un antioxidante y mucolítico, todos lo conocemos, pero la característica interesante de esta molécula es que el factor von Willebrand de alto peso molecular se parece a la mucina en su estructura y por eso N-acetilcisteína in vitro ha demostrado tener un efecto de escisión de estos multímeros de largo peso molecular. Entonces pudiera ser un agente que se pudiera utilizar en un momento dado para el manejo de los pacientes y el caplacizumab es un nanocuerpo bivalente, tiene la capacidad de unirse a este dominio A1 del factor von Willebrand y bloquea la unión con la glucoproteína 1B9 de la plaqueta, de tal suerte que es una molécula prometedora para el tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopénica. Hay varios estudios ya con este agente, vamos a mencionarlos más adelante, pero a manera de resumen entonces nosotros podríamos tener diversos escenarios, ¿no? Una entidad en la cual no hay ADAMTS13, ya sea congénita o inmunológica, y el resultado es esta acumulación de plaquetas en la microvasculatura con el desarrollo de la microangiopatía trombótica. La presencia de caplacizumab, les decía, bloquea la unión de la plaqueta al factor von Willebrand, la reposición de ADAMTS13 recombinante como parte de la terapia, bortezomib, ¿no?, que tiene este efecto de inhibir a la célula plasmática, pareciera ser ese el mecanismo que ayuda a que no se produzcan anticuerpos contra ADAMTS13.